Bueno, como dijo nuestro hermano Exaín, vamos a dar continuidad a la enseñanza del domingo pasado. ¿Alguien recuerda el título? Sin gritos y bien peinados. Palomita para mi hermano. Doble palomita. Sí, ahora sí, bájales poquito, por favor. Porque así como que están un poquito pasaditos. Bueno, vamos a continuar con la enseñanza del domingo pasado. Seguimos con la serie del Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. Estamos en el capítulo 6 de Mateo. Les voy a pedir por favor que me acompañen ahí. Mateo 6. Y estamos estudiando a partir del versículo 5 hasta el versículo 18. Y estamos iniciando a una hora muy similar a la que el domingo pasado, entonces esperamos terminar también más o menos a la misma hora. Y si no, pues pues ya me tendrán un poquito más de paciencia, ¿cómo ven? ¿Sí? Bueno. Por el momento, hermanos, no estén nerviosos, ¿eh? No pasa nada. Y veíamos el domingo pasado acerca de algunas actitudes incorrectas con respecto a la oración y aún no llegamos todavía al tema del ayuno, esperamos tocarlo el día de hoy. Y el Señor empezaba a mostrar acerca de la hipocresía de algunos grupos de hombres que trataban de basarse más en lo que era el ritualismo y otras cosas que ya no vamos a tomar mucho tiempo para llegar a eso. Pero lo que sí quisiera que retomáramos es lo que se comentó acerca del modelo de oración. Comentábamos que si dividíamos el modelo de oración que el Señor estaba dando en ese momento, íbamos a encontrar primero una petición o un ruego, o una invocación, y después 6 peticiones. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, 3 de esas peticiones eran directas al Padre o eran directamente con Dios. ¿Sí? ¿Todavía recuerdan esa parte? ¿Sí o no? Sí, ok. Entonces, con respecto a estas peticiones, eran específicamente 3. Es su nombre, ¿qué más? Su reino y su voluntad. Esas son las peticiones que el Señor Jesús está mostrando en el modelo de oración. Y hablábamos con respecto a su nombre, que es algo que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos de cuidar mucho, ¿sí? Que desde el Antiguo Testamento hasta la fecha nosotros debemos de hacerlo y que la Biblia enseña que muchas cosas el Señor las hizo por amor a su nombre. Y ese es el primer punto. El segundo era su reino. Y comentábamos que el Señor Jesús, cuando inició su ministerio, Él anunciaba acerca del reino. ¿Recuerdan? Comentábamos que el Señor Jesús era lo que decía. El primer mandamiento era arrepiéntanse, porque el reino se ha acercado. Y va muy de la mano con lo que el Señor ahí mismo estaba enseñando con respecto al reino del Señor, donde hay alguien que gobierna y hay quienes obedecen a la voluntad del Señor. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos bien? Y hablábamos también con respecto a su voluntad y decíamos que va a haber situaciones complicadas por las que vamos a atravesar y que el Señor dentro de su voluntad, dentro de su soberanía, las está permitiendo. Descansamos en que para el creyente o para el que cree todas las cosas ayudan para bien. ¿Es correcto? ¿Sí? Ok. Y algo que olvidé mencionar
y que quisiera tomarlo en esta tarde, es de que también dentro de su voluntad está el obedecer nosotros, ¿sí? A todo lo que sea que el Señor quiera darnos conforme a su voluntad, conforme a su propósito, es nuestra responsabilidad el obedecer. Y a veces como que no estamos muy deseosos de hacer su voluntad, sino que a veces queremos hacer lo que nosotros queremos. Hay un canto que nosotros cantamos, ya tiene rato que no lo cantamos, por cierto, que dice: cansado estoy de hacer mi voluntad. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan ya varios? Bueno, a veces por error y por descuidos, por lo que ustedes gusten, hemos cantado algunos de nosotros: cansado estoy de hacer tu voluntad. Y a veces nos como que nos atoramos en el canto, o por el hecho de estarlo haciendo ya frecuente o sin analizar lo que estamos cantando, a veces andamos diciendo cosas o estamos cantando cosas que no van. Y a veces yo ya me he cachado a 2, 3 por ahí. Digo, no se trata de exponer a nadie, sino dejar una base. Es de que sí, a veces estamos diciendo algo que no va. Y en lugar de decir cansado estoy de hacer mi voluntad, hemos cantado cansado estoy de hacer tu voluntad. Y debemos tener cuidado. Entonces, todo esto que les estoy mencionando es a manera de recordatorio y a manera de introducción para que podamos continuar con los siguientes 3 peticiones y con el siguiente tema. ¿Qué les parece si antes de que continuemos nos ponemos en pie y me ayudan a orar, por favor? Y por ahí estemos pidiendo por esta mosca que no me deja. Y si de repente ven que me empiezo a hacer como para un ladito, hermanos, es que les voy a empezar a sacar al sereno, se me va a empezar a enfriar la mollera aquí, yo creo en un ratito. Pero bueno, vamos a orar. ¿Les parece? Ok, oremos. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por la vida y la disposición de mis hermanos. Y gracias, Señor, porque queremos aprender de ti, queremos que tú seas el que hable, Señor, en esta tarde, noche. Queremos que tú seas el que nos aliente, el que nos guíe, pero también, Señor, que nos redarguya, que cambie nuestros argumentos que tenemos en nuestra mente y que a veces los consideramos correctos, Señor. Y que ya cuando los cruzamos con tu palabra nos damos cuenta que no. Y queremos, Señor, hacer lo que es bueno y lo que es agradable delante de ti. Ayúdanos, Dios, a ser oidores sabios, Señor. Y que podamos nosotros, Señor, en algún momento poder explicar con claridad lo que se ha expuesto, Señor, lo que se expondrá. Y, Señor, que lo hagamos con el propósito de alabarte y de servirte, Señor. Que tu nombre sea alabado. Muchas gracias, Padre, por este tiempo y gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Ok, vamos a ir a la Escritura y vamos a buscar, por favor, si ya lo tienen, vamos al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, al capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 10, por favor. ¿Ya estamos ahí? Dice a partir del versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y empieza ahora a partir del versículo 11 a entrar en las otras peticiones con respecto a nosotros como hermanos y como hijos de Dios. Y dice de la siguiente manera: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seas
austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, vamos por favor a partir del versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces ya comienza el Señor en este modelo de oración a hablar con respecto a peticiones que ya nos empiezan a involucrar a nosotros. Si se dan cuenta en la forma en cómo el Señor les está enseñando a sus discípulos, ¿cómo dice el pan qué? Nuestro. ¿A cuántos incluye esa palabra? ¿A quién? A todos. Es decir, no es el pan mío de cada día, sino que ya está empezando a hablar en grupo, en familia. ¿Sí? Es decir, el pan nuestro, comentábamos la semana pasada, para ejemplificarlo, que si nosotros orábamos al Señor y orábamos pidiendo un trabajo, no íbamos a pedir un trabajo o no íbamos a rogar al Señor que nos concediera un trabajo y a sentarnos en el sillón, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? Bueno, dijimos que lo más sabio y prudente es de que cuando estamos pidiendo a Dios por un trabajo es salir a buscar el trabajo. ¿Sí? Bueno, en este punto también estamos involucrados nosotros de esta manera. El pan nuestro quiere decir que nosotros también, dentro de la voluntad de Dios, debemos ser sensibles a las necesidades de los hermanos. Debemos de ser cuidadosos. Debemos de tener esa relación que nos hace falta y saber y que el hermano o la hermana nos tenga la confianza de poder acercarse con cada uno y que pueda decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta necesidad. Y que el Señor nos pueda ayudar, nos pueda dar la sensibilidad, nos provea para todo lo necesario, para que el pan nuestro sea provisto. Porque ¿a quiénes va a usar el Señor? ¿Ustedes a quiénes le pueden dar indicaciones directamente? ¿A quiénes? A los hijos, ¿no? O pueden ir con los hijos del vecino y darle órdenes o darles indicaciones. ¿Verdad que no? No, se va a enojar el vecino y al rato, chance y hasta de enemigo nos lo echamos. Entonces, para aterrizar el punto, la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes va en función, en la relación con nuestro Dios, pero en la relación también con nuestros hermanos. Y en que nosotros podamos ser una herramienta útil en las manos de nuestro Dios para poder proveer y poder suplir las necesidades. ¿Ok? Son necesidades, no necedades. Necesidades. Entonces, desde el momento en que el Señor ya está hablando, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ya nos está involucrando a nosotros como grupo, como familia, como hermanos, como hijos de Dios, como hermanos espirituales, y tener la sensibilidad para poder hacerlo. Y debemos descansar en el sentido de que el pan nuestro de cada día que nos los dé el Señor. Es decir, no tenemos que estar preocupados por el pan de la siguiente semana, del siguiente mes, del siguiente año. Es decir, descansar en la provisión del Señor. ¿Ustedes recuerdan ese relato en el Antiguo Testamento cuando el Señor proveyó el maná? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, recuerdan que había una pequeña cláusula de parte del Señor. Bueno, había dos, pero una que viene más a este tema. Y una de esas cláusulas era de que iban a recoger y que era recoger solo lo necesario para el día. Y que si recogían de más, ¿qué era lo que les pasaba? Se agusanaba, se perdía. Porque el Señor quería trabajar en su pueblo en la confianza en Él, de que al siguiente día el Señor les iba a proveer. Pero fíjense la otra indicación también. Cuando se acercaba el día de reposo, el día antes del día de reposo, ellos tenían autorizado de parte de Dios recoger su doble porción.
recoger su doble porción, porque el Señor les dijo, el día de reposo no va a haber, entonces sean precavidos, tomen doble porción, y ese sí, no se les agusanaba, porque era una indicación de parte de Dios. El Señor estaba trabajando con su pueblo precisamente para que pudieran depender de Él, en que Él les iba a proveer todo lo que necesitaran. Entonces, dentro de esta petición podemos descansar, una, en que nosotros como creyentes el Señor nos puede usar para proveer de nuestras necesidades, y otra, de que tenemos un Dios proveedor. Y de que el Señor no nos quiere todos nerviosos así de que, ay, ¿qué vamos a comer mañana? No, pero también viene la otra parte, ¿ok? Que era lo que les comentaba hace un momento. No por estar orando ya nos vamos a sentar y esperar a que nos caiga el pan a nuestra mesa. No, también tenemos la responsabilidad de que, hombres, ser proveedores y hacer con placer y con gusto la encomienda que el Señor nos ha dado de proveer para la casa. Porque lo hacemos con gusto, ¿cierto? Como que no los escuché con muy gustosos. ¿Lo hacemos con gusto? Amén. Así es. Entonces, el Señor dice que si no proveemos para nuestro hogar, para nuestra familia, entonces ¿de qué manera vamos a demostrar el amor? El Señor nos demuestra su amor para con nosotros. Él nos da absolutamente todo, hermanos. Y a muchos de nosotros, a muchos, si no es que a la gran mayoría o a todos nosotros, el Señor nos da más todavía, más de lo que necesitamos. Y debemos ser agradecidos, y debemos ser conscientes, y debemos ayudar cuando nos sea necesario. Amén. ¿Estamos bien? Ok, sigamos con el siguiente versículo entonces. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí viene un pisacayos buenísimo en la congregación. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y miren, la palabra deuda, aunque lo estamos traduciendo o lo están traduciendo como deuda, la palabra dice de la siguiente manera, el significado es una falta moral, o hablando moralmente, es una falta. Es decir, que el Señor nos perdone nuestras faltas delante de Él. Perdónanos nuestras faltas, perdónanos nuestras ofensas, perdónanos nuestros pecados, nuestras fallas delante de ti. Perdónanos. Dice, el que realmente es consciente de lo que se supone el perdón de sus pecados, o de lo que es el perdón de sus pecados otorgado por gracia, está dispuesto a perdonar cualquier ofensa que pueda recibir, porque todas ellas, aun la más grande, es infinitamente menor que la ofensa que le fue perdonada por Dios en base a la obra de Cristo. Y de esto, hermanos, la mejor ilustración bíblica que nosotros podemos ver es precisamente la parábola de los dos deudores. Poniéndolo más o menos en perspectiva a nuestros días, el hombre que debía mucho dinero no tenía toda la vida para pagar. No podía, era una deuda impagable. Era incapaz de pagarla. Sin embargo, la persona o a quien le debía dinero le dijo, no hay problema, yo te perdono esa deuda. Ve, no hay problema, sal. Y dice la Escritura que saliendo se encontró a otra persona que le debía también cierta cantidad de dinero, y que en comparación con lo que le debía era insignificante, era nada. Para ponerlo más o menos en perspectiva, y me voy a quedar un poquito corto, suponiendo, le debía $1,000,000 el otro, y el otro le debía como 100,000 pesos. Entonces el que debía $1,000,000 le perdonaron la deuda, y él no pudo perdonar los 100,000 pesos. Entonces, cuando se entera al que le había perdonado la deuda, cuando se entera que era lo que había hecho, viene y le dice, ¿por qué has hecho tal cosa? O sea, si yo te perdoné, tú pudiste haber hecho lo mismo.
Esa es la mejor manera, esa es la mejor ilustración que nosotros podemos ver dentro de la Escritura para más o menos comparar nuestras ofensas delante de Dios comparadas a las ofensas que alguien nos pueda hacer a nosotros. Y a veces, hermanos, nos andamos ahí poniendo sensibles únicamente porque el hermano no nos saludó. Cuando nosotros ofendemos la obra de Cristo dando un mal testimonio y provocamos que estén hablando mal del Señor. Y luego cuando no nos saludó ya se la andamos haciendo de emoción y ya no queremos ir. No, es que aquí no hay amor y este tipo de cosas así. Pero ¿y cómo me lo hicieron a mí? Yo que soy yo que soy el chiqueado del Señor y cosas así por el estilo. Pero en fin, dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra, hermanos, para perdonarnos es algo que nosotros ya hemos recibido por gracia de parte de Dios. El perdón que nosotros hemos recibido, junto con la oración que nace de un corazón nuevo, de un corazón sensible a la voluntad de Dios, lo mismo sucede para poder perdonar a aquellos que nos han ofendido. Que al momento de que el Señor nos cambia la naturaleza y que empezamos a tener una relación de amistad con Él, una relación íntima con el Señor, las cosas se empiezan a dar por naturaleza, o al menos así debería de ser. Y parte de eso es el aceptar la voluntad del Señor. El que es la voluntad del Señor que nosotros podamos perdonar a quienes nos ofenden. Es lo que podemos ver en su Escritura. Que nosotros perdonemos. Eso es parte de la voluntad del Señor. Pero no es algo que nos tengan que estar ahí picando las costillas. Ándale, ve y perdona al hermano y esto y lo otro. No, es algo que se nos tiene que dar por naturaleza, hermanos. Y si no se nos da por naturaleza, tenemos que revisar nuestra fe y ver qué es lo que está pasando. ¿Estamos? ¿Sí? Uno de los puntos importantes de la naturaleza de parte de Dios para perdonar nuestras deudas es que dice la Escritura que Él las ha echado al fondo del mar y no se acuerda de ellos para nada. Nosotros de la misma manera tenemos que tratarnos como hijos de Dios y buscar el llegar a eso, el no acordarnos de que si alguna vez hubo una ofensa, de que si alguna vez hubo algún maltrato, que si alguna vez hubo lo que haya sido, hermanos. Y miren, cuando yo recién llegué a esta congregación, el primer día que yo llegué a esta congregación, estábamos en el otro local y yo estaba recargado en uno de los pilares que estaban hasta atrás. Y no estaba mintiendo y no lo estaba diciendo de una mala manera. Pero se acercó el pastor conmigo, el pastor Raúl. Y ya para ese entonces, ya mis hijas ya se estaban reuniendo aquí. Ya Arelis ya había sido bautizada. Estuvimos en una reunión en la playa ahí donde ella se bautizó. Pero yo estaba todavía renuente, estaba en mi orgullo, en no querer reunirme, en no querer congregarme. Hasta que pues el Señor trató conmigo de diferentes formas y ya empecé a reunirme otra vez. Entonces me acuerdo esa vez, la primera reunión, yo estaba recargado ahí y se acercó el pastor conmigo. Me dice, hola, ¿cómo estás? Le digo, no, bien. Y ya me identificaba, dice, ¿tú eres el papá de Arely? Le digo, sí, yo soy el papá de Arely. Y papá de Sinaí. Ah, ok. Me dice, ¿y por qué no habías venido antes? Le digo, no, pues es que no quería. La verdad, o sea, yo no lo hice con una mala intención y no lo hice tampoco por lastimar. Dije, no, pues no quería. Y agarra el pastor y dice, ah, ok, no, está bien. Aún así él me saludó y todo como si nada hubiera pasado. O sea, porque él también pudo verlo, y al menos así lo interpreté yo, que él pudo verlo, que en realidad no estaba buscando yo el ofenderlo. Y él tampoco se espantó por las palabras que yo le di.
Y creo que eso, en la forma en cómo el Señor estaba trabajando en mi vida, fue clave para que yo pudiera continuar reuniéndome. Y el Señor estaba hablando a mí, y el Señor estaba trabajando en mí y en mi orgullo y en todo lo que estaba, y por todo lo que yo había pasado. Pero ¿a qué voy con esto? Que debemos tener cuidado dentro de nuestras relaciones y en no agarrar las cosas personales, hermanos. Porque a veces nos las tomamos personales y agarramos palabras y nos las empezamos a agarrar y a pechugar y empezamos a estar tratando con ellas y las andamos masticando y andamos pensando nada más en no, pero ¿qué me habrá querido decir con esto? ¿Y acaso es que yo hice esto? ¿Y entonces por qué? Y empezamos a hacer toda una maraña en nuestra cabeza. Y ya después empiezan esas cosas, esos pensamientos a bajar al corazón y empiezan a hacerse raíces de amargura y cosas. Y a veces el hermano no nos saludó porque no nos vio. O a veces lo dijo porque es una realidad, como en mi caso, porque esa era la realidad. O sea, yo no quería venir. El Señor estaba trabajando conmigo. Y en ningún momento el pastor se lo tomó como una ofensa para él. Pues no quería venir y pues quién se cree o qué, no. Nada de eso. Me dijo, no, pues aquí te esperamos. Si gustas la siguiente semana y aquí te esperamos. Va. Entonces, debemos también de cierta manera ser empáticos en nuestras relaciones con nuestros hermanos y entender que a veces no tuvieron un mal día, que no tuvieron un buen día, sino uno malo, que a lo mejor pasaron cosas en el trabajo, que a lo mejor el tráfico, que a veces aquí no hay en San José. ¿Entiendes el sarcasmo? Que a lo mejor los transportistas que se pusieron ahí le echaron a perder la tarde. Cositas así, no sabemos, hermanos, en verdad. Y lo que yo he dicho en otras ocasiones, todos somos difíciles de tratar. Todos somos difíciles de tratar. Pero la idea es de que todos maduremos, ¿cierto? Y que se vayan limando esas asperezas y que cada vez seamos más como Cristo. ¿Amén? Bueno, sigamos entonces. Versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y miren, aquí pudiéramos decir que no nos agarren mal parados, porque pudieran decir, ya ves, ahí hay una contradicción. No que el Señor no tienta a nadie, porque eso es lo que dice la Escritura, ¿cierto? Si vamos a Santiago 1:13, se los leo por ustedes, dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Y entonces aquí, ¿a qué se está refiriendo el Señor cuando dice, y no nos metas en tentación? Es decir, ¿el Señor nos mete en tentación? No. Acabamos de leerlo en la Escritura, en Santiago. No. Y lo pudiéramos entender un poquito más como se lee en el texto griego. En el texto griego, en lugar de leerse líbranos del mal, se lee líbranos del malo. ¿Ok? Líbranos del malo, líbranos del mal. O mejor aún, líbranos del maligno. ¿Ok? Entonces, no es de que el Señor nos meta en tentación. ¿Sí? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es líbranos. ¿Sí? Líbranos de eso. No, el Señor no nos está tentando, hermanos, porque Él no tienta a nadie, sino que nos pueda librar del maligno, que nos ayude. Y en algo que nosotros podemos descansar dentro de la voluntad de Dios, fíjense, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, yo se los leo, en la versión de la Biblia de las Américas se lee de la siguiente manera: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de esto y estamos descansando dentro de la voluntad del Señor, en que cualquier tentación en la que nosotros podamos estar, primera,
No somos ni los primeros ni vamos a ser los últimos, así que no nos vamos a sentir especiales. No somos ni los primeros ni los últimos. Cuando ya nos empezamos a encerrar en cosas, ay, pero es que ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos preguntamos eso? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué no te pudiera pasar? O también, yo soy el único que ha pasado por esto. No, no eres ni serás. Ya alguien pasó por eso. Y si no, si a ustedes no se les ocurre a nadie, acuérdense de nuestro Señor Jesucristo. Él pasó absolutamente por todo, hermanos. Y Él en esa parte nos entiende perfectamente. Porque tuvo hambre también, porque tuvo sueño, porque estuvo cansado, porque fue un hombre completamente, hermanos, al 100%, completamente hombre y completamente Dios al mismo tiempo. No me digan que se los explique porque no voy a poder. No puedo hacerlo. Decía el pastor Raúl, a ver, pregúntenme cómo. No, mejor no me pregunten porque no sé. No sé, no pudiera explicarlo. 100% hombre, 100% Dios. Y Él pasó por todo, hermanos. Por todo. Y en cualquiera que sea la situación por la que estés atravesando, el Señor te va a dar la salida para que puedas salir. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó con José cuando lo tentaba la mujer? La mujer de Potifar. ¿Qué fue lo que hizo? Corrió. Vámonos. Dijo, no, aquí no es, vámonos. Salió huyendo, salió corriendo de ahí. Ahora, que sí podía haber hecho algo, claro que sí podía haberlo hecho. Que no era la voluntad de Dios, que no se iba a honrar el nombre de Dios, claro que no, para nada. Iba a ser todo lo contrario. David, el rey, ¿pecó o no pecó? Claro que sí. Y después le echó más y más y más al querer ocultar su pecado. Fue tentado, cedió a la tentación, cedió. ¿Pudo haber hecho algo similar que José? Claro que sí. Agarrar y darse la vuelta ahí donde estaba, e irse a la guerra, que era lo que tenía que haber estado haciendo, o no sé, haber hecho otras cosas. Ciertamente el rey David tenía debilidad con las mujeres, pero bueno, no ese es el punto. Entonces, Dios nos va a dar la salida, hermanos, que es lo que acabamos de leer. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Entonces, no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es decir, el Señor tiene absolutamente todo el poder, hermanos. Él gobierna. Nada se sale de su voluntad. Nada. Dice la Escritura que ni aun la hoja del árbol se mueve si no es por la voluntad del Señor. Entonces, tenemos que reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, caminar de acuerdo a su voluntad y buscar que el nombre de Dios sea honrado. ¿Sí? Y en todo eso, no descuidar mi relación con mis hermanos. No descuidar para nada la relación con mis hermanos. Ahora, uno de los puntos que me gustaría leerles es con respecto al arrepentimiento. Dice, el arrepentimiento hacia Dios que confiesa el pecado y restaura la comunión con Él, produce un corazón sensible, lleno de gracia y amor hacia el prójimo, que incluye también al ofensor, a quien, como Dios hace con el que confiesa, le otorga un perdón sin reservas. Un corazón dispuesto a perdonar es un corazón que ama. Nadie puede decir que ama a Dios si no está dispuesto a perdonar a su hermano. Ahora, la incapacidad de perdonar es en ocasiones manifestación de no haberse producido el nuevo nacimiento. Solo es capaz de perdonar quien ha sido antes perdonado. El perdón hacia el ofensor nace de la vinculación de vida con Cristo. Quien perdona totalmente al ofensor, mucho más, no solo al ofensor, sino a quienes son enemigos suyos en malas obras. O sea, está
Está pesado nuestro Dios. Entonces, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Y entonces empieza a partir del versículo 14, estoy en el versículo 14 de Mateo. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es decir, algo tiene que ser natural de todo esto. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, si nosotros no perdonamos, tenemos que revisar nuestra fe, hermanos. Y revisar si en verdad nosotros nos hemos sentido perdonados o si todavía estamos viviendo ahí en delitos y pecados. Tiene que ser algo natural, tiene que ser algo que se dé de una manera natural, hermanos. Amén. Entonces, vamos ahora al versículo 16. 6:16. Y empieza ahora a hablar el Señor con respecto al ayuno. Empieza a hablar con respecto a esto, pero no deja de lado nuevamente las actitudes y las formas que las otras personas estaban haciendo con respecto a esto. Es decir, así como empieza a corregir cosas con respecto a las limosnas o a las ofrendas o a las buenas acciones y con respecto a la oración, ahora lo empieza a hacer con el ayuno. Y dice de la siguiente manera, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y aquí unas palabras que yo subrayé, si quieren subrayarlo ustedes en su Biblia, adelante. No es pecado, de todos modos pueden descansar en eso, no es pecado. Dice, las palabras que yo subrayé son austeros, hipócritas, demudan para mostrar, y la última, tienen su recompensa. Esas son las palabras que yo subrayé en la escritura, o bueno, en mis notas. Entonces, ¿qué es lo que está tratando el Señor aquí con estos oyentes? El ayuno, hermanos, sí era una práctica habitual de los fariseos y otros grupos, y estos solían ayunar hasta 2 veces por semana, considerando que el ayuno en sí era una acción meritatoria de piedad, es decir, que empezaban a ganar puntos, por así decirlos, para la piedad, que los distinguía y hacía más perfectos que el resto de los hombres. Por estas manifestaciones de piedad, nuevamente piedad aparente, eran considerados como modelos y ejemplo de vida a imitar. Jesús enseñó el modo correcto de practicar el ayuno. Estos hombres querían dar una apariencia de piedad. Por eso el Señor les dice, no sean austeros, no sean así como los hipócritas. El ayuno, hermanos, era la abstinencia o es la abstinencia voluntaria de alimentos para dedicar el tiempo de la comida a actos piadosos, especialmente a la oración. Y hay unas partes que ahorita se las voy a dar específicas en el Antiguo Testamento en donde vemos que se les invitó al pueblo a ayunar, pero eran ocasiones específicas en donde hubo una cita específica donde el pueblo tenía que guardar ayuno. Era precisamente el día de la expiación, que era el día del ayuno, se le conocía. Y ahorita se los voy a decir. Si quieren anotarlos, adelante. En las porciones donde se hace referencia a ayuno a 3 días es en Esdras 4:16. De 7 días en 1 Samuel 31:13. Es primer libro de Samuel 31:13. Y de 3 semanas en el libro de Daniel 10, versículos 2 y 3. El Señor Jesús ayunó después de su bautismo 40 días. ¿Se acuerdan cuando fue al desierto? El Señor estaba ayunando en esas fechas. Ahora, antes del cautiverio, en el Antiguo Testamento, nuevamente, antes del cautiverio, el ayuno aparece en un contexto de luto, de tristeza o de humillación. Ahí van las citas, son varias para los que gusten anotarlo. Es en Jueces 20:26,
En segundo libro de Samuel 1:12, en ese mismo libro de Samuel 12, versículos 16 al 23. En ocasiones la tristeza era consecuencia de una situación de pecado reconocido que se guardaba el ayuno. En Samuel 7:6, en el primer libro de Samuel, y en primero de Reyes 21:9 al 27 también. Y en otras ocasiones se menciona con respecto al cautiverio, antes y después del cautiverio tenían que guardar ayuno como una manifestación de arrepentimiento, confesión y de retorno a Dios. Cuando los sacaron de sus tierras y que el Señor les permitió regresar, fue lo que hicieron. Y estas citas están en Jeremías 14:22, en Jonás 3:5, en Esdras 8:23, en Nehemías 9, 1 y 2, Segunda Crónicas 23, y hay otras citas, igual luego se las puedo dar. En los Salmos también está mencionado, en el Salmo 69:10, en el 109:24, y aquí es en donde, y en el libro de Esther también se había instituido un ayuno antes de la celebración del Purim, que es en Esther 9:31. Pero donde está específicamente en la ley de Jehová es en el libro de Levítico 16:29, donde precisamente el Señor les estaba indicando que tenían que guardar ayuno porque se iba a ofrecer expiación por el pueblo. Después lo pueden buscar, lo pueden checar ahí en casa. Y esto fue lo que llevó a conocerse como el día del ayuno. ¿Ok? Esto fue lo que llevó a conocerse así. Entonces, el propósito del ayuno, hermanos, y ahorita me voy a meter un poquito más ahí. En la cuestión del ayuno y en la cuestión de las acciones falsas delante de lo que hacían estos hombres, era precisamente en algunas ocasiones ponerse ceniza y salir así todos descuidados, así con cara toda mustia y así que vean que estoy ayunando y caminando lento. Por eso el título de esta enseñanza, sin gritos, basados en la oración, y bien peinados, basados en que si tú vas a ayunar y quieres hacerlo porque quieres agradar al Señor, está bien, no hay ningún problema. Pero lo que la Escritura dice, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, es de que arréglate, lávate la cara, vístete bien, sal, y que eso sea nada más entre el Señor y tú. O sea, no tienes por qué andar ahí dando muestras de piedad que no tienes. Si únicamente lo que quieres hacer es demostrar a los hombres que quieres o que tienes una relación con Dios, pues ya, o sea, ya tienes tu recompensa. Ya, el reconocimiento de los hombres, de que, mira ese hombre, qué religioso es, ya, ese es tu reconocimiento, esa es tu recompensa, y ya el Señor te ha pagado conforme a tus obras. Entonces, el punto de esto era precisamente eso, que no buscaran el ser visto de los hombres, y que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, si lo quieres hacer, adelante. No hay en sí alguna indicación para nosotros como gentiles el ayunar. Si lo quieres hacer, adelante, no hay ningún problema. Pero también debemos de cuidar nuestro testimonio, hermanos. Y ahí voy con esto. Si a ti te hace daño el no ingerir alimentos a cierta hora y te pones, como dicen ahora los chavos, todo cranky porque no has consumido alimento, y si viene un hermano y te da los buenos días, no, ¿qué tienen de buenos? O sea, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Me explico? O si tú te quieres dar de muy religioso y de que te vas a poner a ayunar toda una semana y que ya como ahí al tercer día que andes todo mareado porque no has comido bien, porque tu cuerpo no está acostumbrado a eso, debemos tener cuidado. Únicamente por dar una falsa apariencia de piedad o en algo que no estamos acostumbrados, cuidado.
Entonces, si va a hacer algo con el Señor, adelante, no hay ningún problema, háganlo. Denle, pueden hacerlo. Si quieren hacerlo de una semana y no están acostumbrados, váyanlo haciendo progresivamente, poco a poco. Pero nuevamente, no es algo que nosotros tengamos que hacer. Nuestra relación con Dios es con la oración, con la meditación de su palabra, el buscarle cada día, en que nuestra relación con los hermanos se vea sólida, se vea bien, se vea fuerte, que se vea que nos estamos preocupando unos a otros. Así es como en el mundo van a saber que somos sus hijos, en que nos amamos los unos a los otros, no en que ayunamos. ¿Me explico? Y no quisiera que me malinterpretaran, no estoy diciendo no lo hagan, si lo quieren hacer, háganlo, no hay ningún problema, pero háganlo con el conocimiento correcto y con el propósito correcto. ¿Sí? Vamos más adelante. En el caso de los fariseos, el ayuno no era una cuestión espiritual, sino hipócrita. Por eso el Señor les habla de esa manera, por eso se refiere a ellos de esa manera. El fariseo ponía ceniza, señal de duelo, sobre su rostro para que todos pudiesen apreciar que estaba ayunando. El ayuno practicado de esa manera era una evidencia más del carácter hipócrita y aparente del estamento religioso, es decir, de todo lo que ellos estaban haciendo en los tiempos de Jesús. Y su recompensa era esa. Ya estaban siendo vistos por los hombres, ya los estaban reconociendo. Entonces, viene aquí la otra parte. Entonces ahora el Señor empieza a corregir. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. Peínate, arréglate. Hay que darnos nuestra manita de gato. Si estamos ayunando, órale, dale al Señor y tú haz lo que tengas que hacer ahí con el Señor y dale. Y otra cosa, si tú lo estás haciendo y sabes que el otro hermano no lo está haciendo, no trates de imponerlo. No trates de imponerlo. ¿Ok? No es algo que nosotros veamos en la Escritura. Entonces, hay que buscar ungir nuestra cabeza, lavar nuestro rostro, poner nuestra mejor sonrisa, porque lo estamos haciendo para el Señor. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y miren, aquí es en donde quisiera toda la atención de ustedes. No es que el ayuno fuese algo impropio que debiera ocultarse. Lo que Jesús enseñaba es que los actos de verdadera piedad se hicieran delante de Dios y no delante de los hombres, de modo que solo Dios pudiese ver el compromiso espiritual de quien practicaba el ayuno. El propósito o el objetivo del ayuno es la humillación del corazón, es la humillación del cuerpo, la debilidad del cuerpo y del quebrantamiento del alma. Por tanto, es algo íntimo y personal delante del Señor. Como cualquier otra práctica de piedad, el ayuno debía hacerse en secreto. ¿Ok? Y el propósito, hermanos, es la humillación del corazón, el debilitar la carne y fortalecer el espíritu. Es decir, si tú vas a ayunar y vas a quitarte de ese tiempo que tú usas para tomar tus alimentos, úsalo para orar. Úsalo para meditar en la palabra. Úsalo para hacer un bien a tus hermanos. Ese es el propósito. ¿Ok? Por ahí es por donde el Señor se los quería llevar. Y a nosotros también. Entonces, es fortalecer el espíritu. Algo similar como lo que hizo Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. Entonces nosotros como hijos de Dios es necesario que nuestra carne se vaya debilitando cada vez más, se vaya debilitando. Y que nuestro espíritu se vaya fortaleciendo. Es decir, que con el ayuno lo que se busca es eso, debilitar la carne y fortalecer el espíritu. Recuerdan que estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Ese es todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces,
Nuestras decisiones, nuestro actuar, nuestro pensar deben ir en ese orden: espíritu, alma y cuerpo. Si primero el cuerpo está actuando, es porque el cuerpo está más fuerte que nuestro espíritu. Nada más. Y si te cuesta mucho trabajo el levantarte del sofá y quitarte esa serie maratónica de lo que estés viendo para poder escudriñar la palabra, entonces algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Y si en las mañanas te cuesta mucho trabajo levantarte temprano para buscar un tiempo de oración con el Señor, algo tenemos que hacer. Y ahora, si no puedes por el trabajo, por lo que sea, no puedes hacerlo en la mañana, está bien, busca la manera, busca la hora, busca el lugar, no hay ningún problema, pero busquémoslo. Busquémoslo. Y nosotros como hijos de Dios, de una manera natural, tenemos que buscar el que nuestra carne vaya menguando, que nuestra carne se vaya debilitando en una manera figurada. Porque también tenemos que buscar que nuestro cuerpo esté bien, porque es el templo del Espíritu Santo. ¿Estamos? O sea, quiero explicarme de la mejor manera. No es el debilitarnos, el descuidarnos. No es eso. No es el no cuidar nuestra alimentación, no hacer ejercicio, no salir a caminar. No me estoy refiriendo a eso, sino me estoy refiriendo en una manera figurada. Que nuestras decisiones, que todo lo que sea nuestro andar, sea mandado por el Espíritu, espíritu, alma y cuerpo. Que no sea a la inversa, porque si no ya tenemos que hacer algunas cosas, algunos cambios. Algo no está bien, algo no está funcionando. Y les puedo asegurar que no es el Señor. Somos nosotros. Amén. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, vamos a ponernos en pie, hermanos, y a manera de conclusión, Trino, ¿me ayudas, por favor? ¿Cómo debemos presentarnos delante del Señor? Bien peinados. Bien, hermano. ¿Cómo debemos presentarnos delante del Señor? Sin gritos y bien peinados. Eso es, hermanos, en verdad. Eso es. No es el querer con gritos llamar la atención de que estamos orando, y de esos hombres o mujeres que luego hasta les cambia la voz y empiezan a utilizar palabras muy rimbombantes y empiezan a hablar de una manera en que normalmente no lo harían, solamente para que vean que ay, soy bien espiritual y mira qué bonito ora el hermano o la hermana. Y no, debemos tener cuidado con eso. Y si vamos a levantar las manos cuando estemos adorando al Señor, hagámoslo, no por llamar la atención tampoco, porque eso sería algo similar a lo que acabamos de estudiar. No sería el buscar que nos reconozcan, a que, mira qué espiritual es, levanta las manos mientras está adorando. No, si lo vas a hacer, hazlo. Ten toda la libertad de hacerlo. Pero analizando lo que estamos cantando, analizando lo que estamos viendo aquí al frente cuando se proyectan las letras. Miren, a mí me pegó y fue un choque así espiritualmente hablando, porque cuando nosotros cantábamos, bueno, cuando yo cantaba lo hacía de memoria ya me sabía lo que estaba cantando, y a veces omitía lo que dicen los salmos, esa palabra Selah, que si la han visto a un ladito de los salmos, bueno, esa palabra es una invitación a meditar, a analizar lo que se estaba cantando, porque los salmos son himnos. Y yo omitía eso. Ya lo cantaba así, sin problema, ya lo estaba cantando y repitiendo y todo. Pero cuando, bueno, los que son de Timbiriche para atrás igual y me entienden un poquito más. Cuando empezamos a usar los acetatos, hermanos. ¿Sí ubican los acetatos? ¿Sí? Qué bueno. Ya no me siento tan mal. A lo mejor no todos los ubican, pero bueno, los acetatos, hermanos, eran unas láminas de plástico transparente con la letra impresa, y que los poníamos al frente y que de ahí se proyectaba. Eso era antes de que tuviéramos los proyectores. Eso fue en otra congregación. Bueno, el choque a mi vida, a mi espíritu,
fue el ya ver la letra y estarla leyendo. Y yo decía, eso es lo que estoy cantando. Eso es lo que estoy cantando. Y a veces, hermanos, nos perdemos de eso. Nos perdemos de eso y queremos hacer las cosas ya como mecánicas, sin ser conscientes de lo que estamos haciendo y delante de quién estamos. Y por eso les digo, si nosotros como hijos de Dios, adoradores, quieres venir delante de Dios, levantar tus manos en señal de rendición, en señal de que reconoces su voluntad, reconoces que Él es real en tu vida, dale, no hay ningún problema. Nadie te va a decir nada. Pero si tú lo estás haciendo únicamente por llamar la atención, como aquellos fariseos y con el adjetivo que el Señor les ponía, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. No te estés llevando juicio a tu vida. Ten cuidado con eso. Lo mismo aplica en las oraciones y lo mismo aplica si tú quieres hacer el ayuno. Lo mismo. Si tú quieres orar delante del Señor y buscar el tener una relación con Dios, amén, yo te invito a que lo hagas, te animo a que lo hagas. Y que si tú habías descuidado esos momentos de oración, como les dije la semana pasada, vamos arrepintiéndonos y vamos buscando al Señor con mayor medida. Yo creo que en eso, hermanos, nunca será suficiente. La Escritura dice, orad sin cesar. Que tengamos una actitud de oración a cada momento, cada rato libre que tengamos, cuando te estés transportando de un lugar a otro, cuando te estés moviendo, cuando estés caminando de un lugar a otro, cuando estés como en familia, cuando estén aquí entre hermanos, cuando estemos entre hermanos. Entonces, presentarnos delante del Señor bien, con una buena actitud y con un corazón correcto. Amén. Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar? Sin gritos y bien peinados. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por este tiempo. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, y te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, lo que tú nos enseñas y que tú has dado el primer paso, Señor, para buscar esa relación con cada uno de nosotros, y te agradecemos, Señor, que tú siempre has dado ese primer paso. Agradecemos, Señor, que tú has estado siempre atento a nuestras oraciones, que tú has dado respuestas a muchas cosas, Señor, y que a veces le buscamos la vuelta, no queremos hacer lo que tú nos has indicado, Señor, porque nos va a significar pérdida, nos va a significar incomodidades. Pero Padre, tú eres lo mejor de todo, Señor. No hay ningún otro bien entre nosotros, Señor, que no seas tú. Agradecemos, Señor, tu obra en cada uno de nosotros, tu vida en nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a mejorar cada vez más en esa relación contigo. Ayúdanos a mejorar en nuestra relación como hijos tuyos, como hermanos. Señor, a ser sensibles a las necesidades de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a que sea lo que hagamos, Señor, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos buscando, Señor, el darte la honra y la gloria solo a ti, Señor. Que tu nombre sea alabado. Y perdónanos, Dios, en aquellos momentos en que por nuestras acciones tu nombre, Señor, tu nombre ha sido maltratado. Perdónanos, Dios. Y Señor, ayúdanos a reconocer tu obra y tu voluntad en cada uno de nosotros. Queremos hacer las cosas mejor, Señor. Queremos hacer lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos, Dios, y ayúdanos a que como congregación podamos crecer, Señor, en esa relación contigo. Ayúdanos, Dios, a fortalecer nuestras relaciones también, Padre. Muchas gracias, Señor. Tú eres bueno y te damos honra y te damos gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.